Y ahora ya hemos empezado la grabación, ¿vale? Bueno, en este tema es un tema de, más que de introducción a la psicología de la motivación, casi es un tema de introducción a la psicología. Ya comentamos el otro día, es que casi la diferencia entre motivación y conducta es una diferenciación muy difusa, porque casi detrás de cada conducta siempre hay un impulso, un empuje motivacional, ¿no?, que podemos estudiar. Bueno, vamos a ver un poquito, nada, pues 2 ideas de introducción. Nos vamos a acercar al concepto de motivación. ¿Dónde estáis? Venga, pues aquí, ¿vale? Veremos algunas referencias históricas, pero más que sobre la psicología de la motivación, sobre casi el estudio de la psicología a lo largo de la historia. Veremos algunas dimensiones que podemos estudiar en la motivación, niveles de análisis y luego pues, algunos paradigmas de investigación. Bueno, todo el mundo hablamos del concepto de motivación, ¿no? Está muy motivado, se le ve muy motivado, no está motivado. Este es un concepto que está muy en el saber popular, ¿eh? También el de psicología, ¿no? No, si tiene mucha psicología este. ¿No? ¿Lo habéis dicho alguna vez? ¿No? Vale. Sin embargo, aquí nos vamos a acercar a lo que es la psicología científica y al estudio científico de la mente humana, de la motivación humana, de la conducta humana. Lo que diferencia este concepto más del sentido común del método de la psicología científica o del concepto más cercano a la ciencia tiene que ver con el método científico, que veremos algunas pinceladitas un poquito más adelante, ¿no? El método científico es un método que nos permite recoger información de la realidad, de la conducta, establecer hipótesis de una manera sistemática, y siempre apoyados en datos, en observaciones empíricas, nacidas de la experiencia, ¿vale? Y este método científico, además de observar sistemáticamente qué pasa y tratar de contar a veces una cosa tan muy científica y muy interesante, es simplemente contar cuántas veces pasa un fenómeno. ¿Cuántas veces a lo largo de la semana pues un niño, pues hablamos de problemas de conducta, patalea o pega o insulta, ¿no? O una cosa también muy de uso común, ¿no? Y es una aproximación científica, es en la consulta clínica, ¿cuántas veces desde la última vez que nos vimos pues has notado síntomas agudos de ansiedad? ¿No? Lo vas anotando. Simplemente, y esto es hacer una observación sistemática, ¿no? ¿Vale? A partir de aquí, ¿cuál es el paso siguiente? A nosotros nos interesa trazar hipótesis sobre cuáles son las variables que están interviniendo en esos hechos, sobre qué factores podemos asociar con la presencia de, por ejemplo, de las alteraciones de conducta del niño. Anda, pues casualmente ocurren más por la mañana o por la tarde, o solamente ocurren en esta clase, ¿no? O fíjate que solamente ocurren en este otro contexto, ¿no? Pues más es en el patio que cuando está en la clase formal. Y esto ya nos puede alertar, ¿no? Ya nos vamos como acercando a cuáles son las variables intervinientes que pueden estar relacionadas con la presencia de una conducta, ¿vale? Bueno, fijaros que a lo largo de la historia el estudio científico, pues inicialmente con William James se han manejado conceptos tan, bueno, difíciles de definir como el concepto de mente, ¿no? Decía James a finales del XIX que la psicología se encargaba del estudio de los fenómenos mentales.
Posteriormente vinieron los teóricos o una deriva más hacia la observación de la conducta, de la psicología conductista. Luego, la psicología conductista decía, la mente no se puede estudiar a través de un método científico, porque no hay fenómenos que sean observables, ¿no? Yo no sé dónde está lo agradable o desagradable o la memoria en la mente. Lo único que puedo estudiar científicamente es la conducta. Por ejemplo, y aquí esto lo hicieron realmente bien, ¿eh? Y además yo creo que enfocaron un método de estudio que actualmente se sigue utilizando mucho en el laboratorio, por ejemplo, en investigación animal. ¿Cuántas veces aprieta la palanca una rata, ¿no? En función de qué condiciones? Esto se puede cuantificar claramente, ¿no? O otra, fijaros, hay algunas investigaciones, por ejemplo, que me viene ahora otra que hablan del poder de las drogas, ¿no? Y cómo hay algunos sustratos cerebrales que son sensibles a las drogas repartidos casi en el cerebro de cualquier órgano vivo, de cualquier animal, ¿no? Hay algunos estudios muy interesantes en los cuales tú pones dos campanas, en una pulverizas un poquito de cocaína, ¿no? En otra pones un ambiente en el que no hay cocaína y pones simplemente dejas volar una mosca, ¿no? Pues resulta que las moscas tienen preferencia por volar donde hay cocaína frente a donde no la hay, ¿no? Esto es un análisis de la conducta, ¿no? Podemos contar cuánto tiempo, si la mosca puede elegir volar libremente, ¿no? Prefiere o utiliza volando en el ambiente en el que hay cocaína frente a en el que no lo hay. ¿Sí? Y las moscas prefieren estar donde hay cocaína. Mira las cucas, ¿no? Esto, a partir de aquí, podemos empezar a plantear hipótesis de que hay mecanismos cerebrales que parece que están conservados desde el cerebro de la mosca hasta el cerebro del ser humano. Fijaros, ¿no? Que son sensibles a... Gracias. Que son sensibles a la presencia de algunas sustancias psicoactivas, ¿no? La psicología estudiada por psicólogos, pues quiero pensar que ha de ser también una psicología científica, porque si no es científica, pues vamos mal, ¿eh? Y si la segunda no utiliza el método científico, pues será una psicología acientífica. La hagan psicólogos o la hagan quienes sean, ¿no? No sé si eso resuelve la pregunta de R. González, ¿eh? ¿Vale? Bueno, sin embargo, después, en la década de los 60, se recupera el estudio científico de los procesos mentales, ¿no? Fijaros que en la década de los 60 hay una coincidencia curiosa con la aparición de los ordenadores, ¿no? Y esto nos permite empezar a establecer hipótesis o comparaciones entre cómo sabemos, porque sabemos, ¿no? Lo hemos hecho nosotros, cómo maneja la información en el ordenador y establecer una comparación, una similitud entre cómo podría manejar la información el cerebro humano, ¿no? Por ejemplo, hay similitudes en el sentido de que en el ordenador siempre hay una vía de entrada de información, un procesamiento de la información, ¿no? En el disco duro, en los programas, y luego una salida de la información que puede ser a través de tu impresora, ¿no? Has utilizado el Word, has metido información, el programa la ha procesado y tienes una salida de información en la pantalla o en la impresora. Nosotros también dicen, claro, pues el ser humano actúa de manera parecida, ¿no? La información entra por los sentidos, por la vista, por el oído, por el olfato, por el tacto.
hay un procesamiento interno de la información que se realiza en el cerebro y eso nos sirve para dar una salida, una respuesta que puede ser darle la mano a alguien, decir hola, soy yo, estar sentado en una silla o cualquier tipo de comportamiento que está mediado por que antes has recibido algo de información, ¿vale? Bueno, y a partir de aquí se recuperan el estudio de procesos mentales como la atención, la memoria, ¿no? El aprendizaje, ¿no? Etcétera. Con lo cual, actualmente se plantea que la psicología es tanto una ciencia de la conducta como de los procesos mentales. ¿No? Y la conducta y los procesos mentales tanto del individuo como de su entorno social y cómo los procesos mentales influyen en la conducta del individuo y cómo el entorno físico y social también está influyendo en esta conducta, ¿no? Sí, claro. Totalmente distinto a lo que dicen los neurólogos, ¿no? Es algo que está significativo, significativamente así y gestionas tus emociones, pero no tiene nada que ver con lo que te haya pasado de pequeño, ¿no? Sino que nace, o sea, no sé cómo explicar, sino que a ver, porque quizá la visión... Los neurólogos no creen en la psicología, creen más en la ciencia o en la... Bueno, pues si tú tienes una parte del cerebro en la que, por lo que sea, pues haces frente a la vida o eres más fuerte o eres menos fuerte, pero que no tiene específicamente que ver con tus experiencias de vida. No sé si muchos neurólogos estarían de acuerdo con esta definición que acabas de dar. Fíjate, por ejemplo, hay un fenómeno que está muy reconocido en la neurología, que es el fenómeno de la reserva cognitiva, ¿no? La reserva cognitiva quiere decir que en función del tipo de experiencias que le das a tu cerebro, eso modifica la estructura del cerebro y hace que el cerebro, por ejemplo, sea más resistente a la aparición de alguna serie de daños. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Cerebros que están un poco mejor estimulados, que han sido más, por ejemplo, pues con más años de educación, ¿no? Etcétera, pueden mostrar signos cerebrales de enfermedad de Alzheimer, cuando tienes la enfermedad, y sin embargo conductualmente esto no se expresa de la misma manera, ¿no? Sí, yo lo que me refiero es a la herencia genética, por ejemplo, aunque no he echado de la vida, mi hermano y yo nos han educado de la misma forma, pero mi hermano no actúa de la misma forma que yo. Entonces ahí un neurólogo podría decir, yo no lo sé decir de manera médica, no sé explicar bien, pero podría decir, es que él ha nacido más fuerte ante la vida o tiene una... porque él es así y no le influyen tanto los acontecimientos que a veces hayáis puede vivir, que pueden ser los mismos, aunque se vivió de manera distinta, porque tuvo una sensibilidad distinta. Pero lo que me refiero es que ellos igual no creen tanto en que eso puede influir, sino que él es más. Pues, sí, lo que estás planteando pone encima de la mesa parte de la verdad, ¿no? Porque es cierto que todos tenemos una biología diferente y que esa biología condiciona nuestro comportamiento, ¿vale? Pero por mucha biología que tú tengas, por ejemplo, por mucha predisposición biológica que tiene el cerebro humano a producir lenguaje, si tú no recibes los estímulos adecuados para producir lenguaje, en los 5 primeros años de vida no te estimulan con lenguaje, después no vas a poder producir lenguaje. O por lo menos no de la misma manera que si hubieras recibido estímulos lingüísticos en los 5 primeros años de vida. ¿Sabes? Realmente nosotros somos resultado de la biología y de las experiencias que tenemos a lo largo de la vida, ¿no? Que también condicionan. Bueno, y aquí
bueno, Pinillos diferencia, ¿no?, como dos dimensiones del comportamiento, de la conducta humana, que sería una dimensión más exterior, que es lo que nosotros podemos observar públicamente como comportamiento, y una dimensión más interior, ¿no?, que serían los procesos mentales, ¿no?, pues una dimensión más privada, íntima, ¿no?, los pensamientos, eso que de alguna manera podemos llamar también conciencia, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir a lo largo de este manual, de esta asignatura, una visión de la psicología científica, no de la del sentido común. Y la psicología científica lo que trata es de abordar hechos, recoger hechos, a veces cosas tan sencillas como contar, y luego contrastarlos con hipótesis. Esto es lo que hacen todas las investigaciones, ¿no? En todas las investigaciones uno se plantea, oye, pues yo creo que si hago un programa de desensibilización para la fobia social, pues los sujetos, después de hacer este programa, presentarán una mayor facilidad medida con tales instrumentos posteriormente al programa para desenvolverse en situaciones sociales, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Esta es una hipótesis, pero la tienes que contrastar con los hechos y tienes que hacer tu experimento y tienes que ver cómo te va, recoger los resultados y después ver si hay diferencia entre los resultados que tú has obtenido y cuáles eran las hipótesis que te habías planteado, ¿no? Por lo tanto, combina conocimiento empírico. El conocimiento empírico es el de los datos que tú recoges, y con conocimiento teórico, porque todos los conocimientos o todas las investigaciones se asientan en teorías previas. Nadie es tan cojonudo, iba a decir, ya lo he dicho, ¿no?, como para partir en ciencia y decir, este conocimiento me lo he inventado yo, no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de las teorías que rodean a este conocimiento, y además es verdad, ¿no? Todas las aproximaciones, todas las aportaciones parten de un conocimiento previo de cuál es el estado de la cuestión, en psicología de la motivación, en psicología del aprendizaje, en psicología de la atención, ¿no?, cualquier investigación. Aunque sea para decir lo que dicen los demás no es cierto, pero tienes que partir de lo que dicen los demás, ¿no? Ahora los teóricos que están, pues suena este asunto del bosón de Higgs, esto es física, ¿no? Yo no conozco demasiado, ¿no?, pero es una teoría que está cuestionando la teoría de la relatividad de Einstein, ni más ni menos, ¿no? Claro, plantear esta nueva visión requiere de un conocimiento minucioso de la teoría de la relatividad para decir que la teoría de la relatividad no es válida, ¿no? Es decir, siempre los nuevos conocimientos se apoyan en las teorías que son dadas por buenas en un momento dado, ¿no? Además, se genera conocimiento sistemático, explicativo, donde nosotros estamos diciendo por qué nos parece a nosotros que cuando hacemos una investigación obtenemos los datos que obtenemos. No decimos que esto es porque es así, ¿no? ¿Por qué algunos sujetos mejoran en los programas de tratamiento para la depresión? ¿Por qué unos sujetos mejoran más que otros? Esto pasa en todas las intervenciones clínicas. No todos los sujetos mejoran igualmente. ¿Por qué unos mejor y otros peor? Dependiendo de qué. ¿De cómo te han criado los padres en la infancia? De muchos factores, ¿no? Bueno, pues aquí empiezan las hipótesis explicativas, ¿no? Estas hipótesis explicativas siempre tienen que estar centradas en los conocimientos teóricos que tenemos hasta entonces. Tú no puedes decir, no, algunos pacientes depresivos mejoran más que otros en función de qué color tienen pintada su habitación.
¿no? No sé si eso no es, pero si no hay bibliografía al respecto, si no hay investigación al respecto, nadie va a aceptar eso como una verdad o como una hipótesis. Porque si dices eso tienes que explicar por qué, ¿no? ¿Vale? Bueno. Y este método científico combina, por una parte, la investigación científica que tiene que ver con recoger datos, ¿no? Con observar las cosas que pasan. Esta es una parte muy importante de la labor. Bueno, yo tengo un cierto sesgo hacia la psicología clínica, ¿eh? Eso ya me vais a disculpar por ello, ¿no? Esto es un trabajo fundamental de cualquier psicólogo que trabaje en la clínica. Simplemente observar las cosas con el mayor detalle que puedas hacer, ¿no? Y observar la conducta verbal, la no verbal, el discurso, cómo es la reacción emocional, etcétera. La mera observación, ¿no? Y después la descripción de esas observaciones son elementos críticos. Es lo más sencillo, porque aún no estás diciendo por qué cosas están relacionadas con qué cosas, ¿no? Que es más elaborado. Simplemente lo que estás haciendo es describir con detalle lo que estás observando, ¿no? Y esto es un asunto fundamental, ¿no? Para la psicología clínica y para cualquier disciplina científica, ¿eh? Luego, el siguiente paso es explicar, ¿no? Y cuando explicamos, lo que ponemos es en relación unos fenómenos de la observación con otros fenómenos de la observación, ¿no? Y decimos, mira, los pacientes depresivos que menos mejoran, hemos observado que tienen un mayor índice, por ejemplo, de abusos en la infancia informados. Y ya empiezas a establecer hipótesis de conexión, ¿no? Hay una conexión entre los abusos en la infancia y la mayor propensión a las recaídas en los episodios depresivos, por ejemplo, ¿no? Y esta sería la fase de explicación, ¿eh? O de tentativas explicativas, de hipótesis explicativas. Y a partir de aquí, lo siguiente que hace la ciencia es tratar de predecir. Entonces, ya sabemos que la presencia de abusos físicos, ¿no? O emocionales o sexuales en la infancia es un factor de riesgo para la aparición posterior de episodios depresivos que pueden ser más difíciles, ¿no? de resolver, por ejemplo. Como has dicho antes lo de la mosca, que igual tenemos las recaídas, el cerebro tenía que hemos evolucionado, digamos, es normal que falles, ¿no? Pero una vez que superas la depresión o la adicción o lo que quieras, lo lógico sería que no hubiese más, ¿no? Bueno, sería una lógica no humana. O estamos evolucionando aún. Sí, sería una lógica no humana porque en los sistemas biológicos, por ejemplo, lo que sabemos es que las experiencias que ocurren en los primeros 5 o 10 años de vida dejan huella, ¿no? Y esa huella, aunque luego se pueda compensar, genera una predisposición hacia. Si combinas la predisposición en base a factores ambientales con la presencia de factores, por ejemplo, biológicos, pues de tu propia peculiaridad, ¿no? Eso ya acrecienta la predisposición de tal manera que puedes resolver, por ejemplo, un episodio depresivo y, sin embargo, seguir teniendo más probabilidad de hacer un episodio posterior que una persona que no ha tenido uno en su vida, ¿no? ¿Sabes? Es que no somos máquinas. Somos seres biológicos. Pero de 0 a 5 años, ¿qué nos puede influir para esto? Sería muy interesante hablar sobre esto, pero tengo una preocupación y es que nos iríamos mucho del tema, ¿sabes? Y quiero también no dejar demasiado ¿Cómo? Aparte de irnos del tema, el tiempo que vamos a perder con esto. Sí, claro. Es muy interesante, ¿eh? Bueno, diversos enfoques de la psicología.
Fijaros, en ciencia no hay una verdad absoluta. Y probablemente las aseveraciones que hoy se hacen con decir esto es así. Dentro de 10 años vendrá alguien y dirá eso no es así, es de la otra manera porque yo lo he investigado mejor, ¿no? Pasó con el paso de la física newtoniana a la de Einstein, ¿no? Ahora ya se está cuestionando algunos aspectos de la física de Einstein. Vimos el otro día algunos ejemplos de cómo se interpretaban las alteraciones de conducta hace 40 años, cómo se interpretan ahora a la luz de nuevos conocimientos, ¿no? Y sobre el mismo fenómeno existen diferentes puntos de vista. Hay algunos que se centran más en estudiar, por ejemplo, solamente, ¿no?, la conducta, ¿no? Y esta es la psicología conductista, ¿no? Lo que estudian es la conducta observable y la relación que hay con el ambiente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la consecuencia de una conducta sobre el ambiente? Si yo hago una conducta que es hacer un informe, se lo entrego a mi jefe y mi jefe me dice este es un informe maravilloso, nunca he visto un informe como este, necesito a alguien como tú que haga estos informes y me asciende, eso tiene una consecuencia sobre el ambiente, ¿no? La próxima vez que mi jefe me pida un informe, ¿qué pensáis que voy a hacer? Sí, y se lo voy a hacer igual, con el mismo esquema, no lo voy a cambiar, ¿no? ¿Vale? Bueno, estos son los estímulos y las respuestas, ¿no? Los estímulos que hay en el ambiente, cómo el sujeto interacciona a través de las conductas, cuáles son las consecuencias de esas conductas, ¿eh? Y quizá ofrece una visión del sistema nervioso simplemente como un conmutador, como un conector entre estímulos y respuestas, ¿no? Y es casi, a este enfoque se le critica un poco como una cierta visión como mecanicista, ¿no? Que deja de ver ese aspecto de la conducta humana que también podemos reconocer que existe, de la espontaneidad, de la flexibilidad, ¿no? De que no siempre reaccionamos de la misma manera en las mismas situaciones, ¿no? Una segunda visión sería la visión cognitiva, ¿eh?, que se centra en los procesos mediadores de la conducta, ¿vale? Podríamos decir que en términos objetivos, este aula es el mismo aula para todas las personas, ¿no? Es el mismo aula, pero no tiene nada que ver el significado de este aula para los alumnos de este aula en este momento, si es la primera vez que vienes a este aula o si resulta que, no sé, en tu infancia estudiaste aquí y esta era la clase en la que había un profesor que te zurraba, ¿no? Me acabo de inventar, ¿eh? Porque el significado del aula cambia por completo. En eso, ¿no?, estaréis de acuerdo, ¿vale? Pues esta es la visión cognitiva, ¿no? ¿Cuáles son los procesos mediadores de la conducta? La atención, los recuerdos, los pensamientos, la memoria. Y esto también podemos estar de acuerdo en que después se traduce en el comportamiento, ¿no? No solamente los estímulos y las respuestas, ¿no?, sino también qué es lo que el ser humano procesa entre ambas, ¿eh? Bueno, hay un enfoque más biológico, ¿no?, que relaciona la conducta con la función cerebral. ¿Cuáles son los circuitos cerebrales que se están activando cuando un sujeto, pues, está pensando, o está recordando, o está con su mente distraída, o está con su mente concentrada, ¿no? Podemos estudiar cuáles son estos cambios, ¿no? Otro enfoque muy importante es el enfoque psicodinámico. Este es el enfoque del psicoanálisis. ¿Habéis oído hablar alguna vez del psicoanálisis, no?, de Freud. Bueno, este es un enfoque que históricamente realmente ha sido muy importante
que realmente ha aportado conceptos que todo el mundo reconoce su validez y que tiene una dificultad en su aceptación o en la operacionalización de estos conceptos para ser investigados bajo el paraguas de la ciencia, ¿no? Por lo menos en sus inicios, ¿eh? Ahora ya se están haciendo, digamos que más, bueno, pues refinamientos de este enfoque psicodinámico, ¿no? Porque claro, Freud al principio pues interpretaba los sueños para estudiar eso que llamaba él el inconsciente, ¿no? Claro, esto pues quizá podría ser algo como muy intuitivo, algo que podría tener cierta utilidad, pero trasladar esto al campo de la ciencia era complicado, ¿no? Porque él planteaba hipótesis que eran difícilmente comprobables o refutables, ¿no? Que en la estructura de la personalidad haya un ello, un yo y un superyo, ¿no? Como si hubiera tres enanitos, ¿no? Que están interactuando dentro de nuestro cerebro. Uno es el encargado de los deseos, otro es el encargado de las normas sociales, ¿no? Y otro es el que está mediando ahí entre ambos, ¿no? Que seguramente todos podemos reconocer que esto forma parte de nuestra vida, ¿no? Que tenemos deseos, que nos apetecen hacer cosas, que también tenemos en cuenta, digamos, cómo hay que comportarse en la vida. Yo creo que, por ejemplo, los sueños es en el único sitio que de verdad como libres, ¿no? Porque como nadie te diga... ¿Cómo? Sí. ¿Y qué quieres decir con esto? Pues que como, a ver, aquí pone, por ejemplo, aquí en el libro pone que utiliza el método de la interpretación de los sueños para el inconsciente y eso, ¿no? El inconsciente. Entonces, quiere decir que cuando, por ejemplo, si sueñas una cosa significa algo. Claro, y es algo que tiene que ver con la parte inconsciente de tu personalidad, ¿sabes? Ni más ni menos. Claro, nos hacemos algo porque nuestro subconsciente lo quiere hacer, pero la realidad no lo debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, pero esto significa aceptar como hipótesis que en la mente hay una parte de la mente que es inconsciente, del funcionamiento mental que es inconsciente. Y hoy, con nuevos abordajes científicos, con nuevos experimentos, esto fíjate que ya se puede estar aceptando científicamente, pero en aquel momento no había tecnología como... Esto era más o menos como decir esto, o te lo crees o no te lo crees, ¿no? Porque científicamente no se podía demostrar ni refutar, ¿no? ¿Sabes? Bueno, otro enfoque para estudiar el comportamiento humano era el enfoque humanista, ¿no? Este enfoque, pues, digamos que partía del presupuesto también de creer en la capacidad del ser humano para que en condiciones más o menos normales todos nos podamos dirigir a nosotros mismos, ¿no? Por encima de los condicionantes externos o de los elementos inconscientes, ¿no? Es decir, de la capacidad que uno tiene pues de reflexionar, de tomar, oye, pues las mejores decisiones que uno estima para uno mismo, etcétera. Pero también, aunque puede resultar un enfoque de sentido común, era difícilmente investigable a través del método científico, ¿eh? Ahí, si os suenan, pues Rogers y Maslow son dos representantes muy importantes de esta corriente humanista. Otra visión, fijaros cuántos puntos de vista tan diferentes para el estudio del comportamiento humano, es la visión evolucionista. La visión evolucionista hace referencia al estudio de la conducta humana desde el mismo punto de vista como que podríamos estudiar el diseño físico del ser humano, ¿no? Porque tenemos 2 piernas y 2 manos y 5 dedos, y por qué nuestra mano es una mano que tiene esta estructura, ¿no? Cómo la estructura de la mano ha sido seleccionada a través de la evolución, de la selección natural, ¿no? Bueno, pues el planteamiento que hacen los psicólogos evolucionistas es que también los mecanismos, ¿no? Nuestros procesos mentales
han sido seleccionados a través de la selección natural, ¿no? Y a través de este juego de la vida que es la interacción entre genes y ambiente, ¿vale? Bueno, y una visión más sociocultural es la que estudia la influencia de la conducta, la influencia sobre la conducta de factores sociales, ¿no? Cómo nuestra conducta cambia, por ejemplo, cuando estamos solos o cuando estamos en pequeños grupos a cuando estamos en grupos grandes, cómo la presencia de diversos grupos puede afectar a la conducta, ¿vale? Bueno, voy a intentar resumir lo más que pueda, por lo menos para hacer un barrido de lo que nos queda. Dos diferencias entre la psicología aplicada y la psicología básica, que es la misma diferencia que hay entre la investigación científica básica y la aplicada. Cualquier investigación en ciencia tiene la vocación de que podamos llevarla a nuestra vida. El mejor de los hallazgos, si en algún momento no va a tener una repercusión en nuestra vida, no nos sirve para nada, ¿no? Es decir, la intención de cualquier conocimiento científico es que se pueda plasmar en algún momento en el ámbito aplicado, ¿no? ¿Vale? Es decir, en el ámbito de la realidad. Pero muchas veces hasta llegar ahí necesitamos investigación básica, ¿no? Hasta que el paracetamol llega a la farmacia y nos sirve a nosotros, que esto sería, digamos, el aspecto más aplicado de esta investigación, ¿no? Antes ha habido investigaciones básicas donde simplemente han aplicado una molécula de paracetamol en diversas pipetas, ¿no? Ni siquiera en sujetos, sino en algunas células. Y alguien ha estado observando algo que está muy lejos del efecto que nosotros queremos del paracetamol, ¿no? Pero que es muy necesario para comprender cuáles son los mecanismos básicos de acción del paracetamol, si es una molécula grande o pequeña, con qué se puede combinar, con qué no se puede combinar, etcétera, ¿no? Este sería el ámbito de la investigación básica. También tenemos la misma diferencia en el ámbito de la psicología, ¿no? Hay gente que está investigando pues simplemente sobre, bueno, hace investigaciones en laboratorio, ¿no? Que luego nos pueden servir para entender cómo funciona la mente y luego después entender cómo estos conocimientos se pueden aplicar en la vida cotidiana, ¿vale? Bueno, vamos al concepto de motivación. Si hablamos del concepto de motivación, tenemos que hablar necesariamente de factores que desencadenan la conducta, la mantienen y cambian su dirección a lo largo del proceso motivacional. Y está realmente muy ligado a, bueno, pues ya veremos, a aspectos biológicos. Si etimológicamente también es muy interesante analizar un poco de dónde viene el concepto de motivación, ¿no? Y tiene que ver con moverse, ¿no? Y moverse es hacer conducta, ¿no? Y en cada movimiento podríamos decir que está asociado a la motivación por algo que nos llama la atención, ¿no? De manera refleja, por algo que nosotros queremos conseguir, por algo de lo que nosotros nos queremos escapar, ¿no? Y esto tiene que ver con ese impulso a actuar de alguna manera, ¿no? Fijaros que estamos hablando de un constructo que es hipotético, ¿eh? Todos sabemos dónde está el estómago, el codo o los pulmones, pero la motivación nadie la ha visto, ¿no? Luego esto es algo que nosotros estamos intuyendo o deduciendo para tratar de entender mejor el comportamiento humano. Es decir, que hay algo que nos empuja a movernos, a hacer conducta. Vale. ¿Cuál es la última finalidad de la motivación? Pues la misma última finalidad de la conducta humana, que es mejorar nuestra supervivencia, que es el último reto
de todos los seres vivos que están en el planeta Tierra. Todos los seres vivos, ¿no? Han desarrollado estrategias para mejorar la supervivencia, ¿eh? Bueno, de alguna manera, cuando hablamos de motivaciones globales, o como con motivos globales, hablamos de concepto de motivación, que sería, por ejemplo, la motivación como el hambre, ¿no? Como un motivo global, ¿vale? Y se diferencia esto del concepto de motivo en el sentido de que cuando hablamos de motivo es algo mucho más específico, por ejemplo, la capacidad para estar a dieta un día, o la conducta de comer un día como motivo, el de comer, ¿vale? Y cuando hablamos de motivación haríamos referencia a algo que es como más amplio, por ejemplo, pues la sensación de hambre, ¿eh? Una diferenciación muy importante sobre la que vamos a insistir a lo largo de la asignatura es la diferenciación entre motivos primarios y secundarios. Los motivos primarios siempre van a hacer referencia a motivos biológicos, la alimentación, la supervivencia, la conducta sexual, el sueño, ¿no? ¿Hay algo que motive más que dormir cuando tienes sueño, mucho sueño? Es imposible pensar en nada más, ¿no? El cerebro te está diciendo, deja todo, si ya llevas no sé cuánto tiempo sin dormir y duerme, ¿no? Está priorizando la conducta para dormir, ¿vale? Los motivos secundarios son motivos que tienen una influencia mucho más cultural, que podemos reconocer que todos estamos enfocados hacia ellos, son motivos de logro, ¿no? Conseguir cosas en la vida, de poder o de afiliación, de buscar compañía, ¿no? La motivación gregaria. Y según el origen de la motivación podemos hablar de motivación extrínseca o intrínseca. La motivación intrínseca es cuando hay algo que sale desde dentro, ¿no? Y que tiene que ver con aspectos internos. Y la motivación extrínseca es aquello que somos capaces de hacer porque una vez logrado vamos a tener un refuerzo que viene desde fuera, ¿vale? ¿Se os ocurre algún ejemplo? Cosas que hacemos. Con ese guapo para llevar. Bueno, sí, puede ser, ¿verdad? Claro que sí. ¿Algún otro más? ¿Es extrínseco no? Sí. ¿No? Sí, tal y como lo ha definido él. Sí. Sí. Para probar exámenes. Esto es trabajar para que te paguen a fin de mes, ¿no? ¿Qué podría ser? Algo que cosas que hacemos porque sí. Claro. Uno puede, ciertamente también hay que conocer mucho a la persona para luego acercarnos o valorar si es intrínseca o extrínseca su motivación, ¿no? Por ejemplo, si para mí algo es muy importante, igual para ella no es tan importante. Claro, claro. Un trabajo, el mismo trabajo, se puede hacer en gran parte por motivación intrínseca, los que trabajan o por vocación, decimos, ¿no? O por motivación extrínseca, porque tienes que llevarte un sueldo para poder comer y pagar la hipoteca, ¿no? O una combinación de ambas, exactamente, ¿vale? Bueno, y hay dos factores que hemos señalado antes que estaban relacionados con la motivación. Seguro son las cogniciones, cómo está la mente procesando la información, y las emociones que sentimos, ¿no? La ilusión, la alegría, el deseo, el temor, la rabia, la ira, ¿no? También están relacionadas con la motivación. Bueno, como definición, podemos definir que la motivación es un proceso adaptativo en el sentido de que nos ayuda a funcionar mejor en la vida, que tiene como finalidad darle energía a la conducta, ¿no? Generar impulso, dirigir la conducta y mantener el comportamiento hacia un objetivo o hacia una meta. ¿Vale? Todo esto lo vamos a ver.
Sí, sí, sí. Sí. ¿Vale? Vale. También podríamos diferenciar, como plantea Ferguson, ¿no?, entre estado y rasgo. Esto se habla mucho también de estado y rasgo en cuanto a conductas, pero también en cuanto a motivación, ¿no? Un estado motivacional podría ser, es algo mucho más transitorio, ¿no? Puedes estar en un estado de alta motivación o en un estado de baja motivación. Puedes estar hoy en un estado de alta motivación, a la mañana y a la tarde estar en un estado de menos motivación, por ejemplo, en función de si tienes mucho sueño o poco sueño, ¿no? Y el rasgo motivacional diferencia, por ejemplo, a personas que son más entusiastas, ¿no?, de otras a las que les cuesta más encenderse, ¿vale? Y esto no es tan variable, sino que define más, por ejemplo, rasgos de comportamiento, rasgos de personalidad, rasgos de conducta, rasgos motivacionales, ¿no? Hablando de predisposiciones o tendencias hacia la acción, ¿vale? Bueno, para estudiar la motivación, y esto se ha empleado mucho con animales, se utiliza, digamos, como un método. ¿Cuál es ese método? Pues para comprobar o para hipotetizar sobre la motivación a trabajar o a hacer algunas conductas en los animales, siempre se crea un estado motivacional previo. ¿Cuál es ese estado motivacional previo? Normalmente, crear un estado de hambre en el animal, ¿no? Porque claro, porque claro, si tú quieres comprobar cuánto es capaz de esforzarse un animal, ¿no?, y el premio que le vas a dar es una bolita de comida, si el animal está previamente bien alimentado, ¿qué crees que va a hacer el animal? ¿Va a trabajar mucho para conseguir la bolita de comida? Claro. Es como, y cuando trabajas mucho te da más dinero, no trabajar más. Depende. Es una reflexión interesante, ¿eh? Pero depende. Claro, esta es, fijaros, en el ámbito de la clínica, de la psicología clínica, este es un aspecto también muy importante para ver cuántos cambios podemos plantear que un sujeto puede hacer en función de cómo es su estado vital, ¿no? La motivación para el tratamiento, para la psicoterapia, es algo fundamental, ¿no? Es muy difícil que alguien pueda plantearse en su vida, pues, trabajar duro para conseguir un trabajo, ¿no? Si, bueno, pues aunque tengas 35 años, tu familia te pasa 1.000 euros al mes. Porque como no tienes trabajo, pues entonces te ayudan, ¿no? Sí, no sé si debería o no debería, pero lo cierto es que no pasa, ¿eh? Te aseguro que no pasa, ¿no? Si salgo a la vida por mí mismo y no estoy abusando de mis padres. Creo que es que sería un problema de los padres. Pero fíjate, lo que nosotros hacemos es plantear no como las cosas deberían ser, sino como son. Y lo que observamos es que eso normalmente no sucede así, ¿no? Que haya eso limita el estado motivacional, ¿no? Si hay alguien que está favoreciendo que tú tengas tus necesidades básicas cubiertas, razonablemente vas a tener menos motivación para ser tú el que trabaja para cubrirlas, ¿no? Vale. Entonces, esto requiere de una inducción de un estado motivacional y después de observar la conducta, ¿no? Ya. Sí. El ejemplo del ratón y la comida es más supervivencia que motivación. Sí, pero es que supervivencia y motivación son dos conceptos que están absolutamente ligados, ¿eh? Esto es algo que no hay que perder de vista, ¿vale? Bueno, y a partir de aquí se puede observar cuáles son las conductas de diversos sujetos, por ejemplo, cuántos son capaces de recorrer en un laberinto, ¿no?
y compararlos en función de los niveles de motivación, de los niveles, por ejemplo, de privación anterior, etcétera. De privación. Vale. Bueno, vamos a terminar aquí por hoy.